Bueno, yo digamos que a manera de introducción quise hacer un muy corto y superficial relato de la historia de la neumología para poder entrar en materia posteriormente y contarles qué hacemos nosotros en la unidad de neumología de la Clínica Cardiovid. Y como ustedes se van a dar cuenta, la neumología es una disciplina muy joven. Ustedes van a ver que esto lleva realmente muy poco tiempo. Es una disciplina moderna. De hecho, cuando yo revisé esto me sorprendí porque de lo que yo llamaría la neumología moderna, a mí me ha tocado asistir prácticamente a la mitad de su historia. No les voy a contar nada más al respecto. No hagan muchas cuentas. De tal manera que pues les voy a presentar eso y decirles que realmente la historia de la neumología como disciplina aparece cuando hace crisis los postulados de salud y enfermedad de la medicina hipocrática y galénica, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y hay algunos acontecimientos que pueden pasar fácilmente desapercibidos, pero que tuvieron un enorme impacto en el desarrollo de la enfermedad. La primera tiene que ver con la semiología, la descripción de la técnica auscultatoria y los hallazgos que uno podría tener, que son descritos a finales del siglo XVIII, y la auscultación fundamentalmente con los hallazgos del ENEC y el desarrollo de lo que finalmente es el estetoscopio. Y esos dos factores determinaron en buena medida el inicio de la neumología y la aparición de una medicina que atendía fundamentalmente al pulmón y a las vías respiratorias. Recuerden que el ENEC, pues claro, la patología pulmonar más prevalente en ese momento y de mayor interés era la tuberculosis. Seguramente auscultó muchísimos tuberculosos y el ENEC muere finalmente de tuberculosis. Este es su tratado de auscultación que publica en el año 1819 y que hace énfasis particular en los hallazgos de la auscultación en el diagnóstico y evaluación de los pacientes con tuberculosis. Ustedes van a ver, como lo he dicho yo toda la vida, que la neumología es hija legítima de la tuberculosis. Y de hecho, digamos que la disciplina que precedió al desarrollo de la neumología moderna era lo que se denominaba tisiología. Y efectivamente todo esto coincide con la peste blanca en Europa, que comprende los siglos XVII, XVIII y XIX, porque las epidemias de tuberculosis no se miden en semanas ni en meses, sino que suelen medirse en centurias, por las características del bacilo y las características de la enfermedad. Son epidemias que tardan mucho tiempo. Entonces en el siglo XVII, XVIII y XIX se verifica en Europa la peste blanca, que es la epidemia de tuberculosis, y esto es un escenario muy apropiado para que se empiecen a desarrollar situaciones técnicas y tecnologías que tienen que ver con la neumología. Y como les digo, aparece la ciencia alrededor de la tuberculosis, que es la tisiología. Y como ustedes bien saben, realmente la tisiología es el gran predecesor de la neumología moderna. Y ustedes van a ver que incluso en nuestro medio los tisiólogos fueron los primeros neumólogos y de ahí partió lo que hoy en día estamos viendo de la neumología moderna. Y en el ámbito de la tuberculosis aparecen cosas que son muy importantes y que dieron pie a unos grandes avances en la medicina. El primero es la aparición de los sanatorios antituberculosos. En 1854, antes de que se descubriera el bacilo tuberculoso, y este, digamos, fue el principio fundamental del tratamiento prácticamente hasta mediados del siglo XX. Aparece otro hito histórico que determina también en buena medida la tuberculosis, la neumología, que es el descubrimiento por parte de Robert Koch del bacilo tuberculoso, y ahí sienta las bases para el desarrollo de una neumología como ciencia y especialidad médica. La neumología y la cirugía del tórax
vuelvo y repito, hijas legítimas de la tuberculosis. La cirugía del tórax incluso de pronto mucho más. Buena parte de la técnica quirúrgica que aplicaron por mucho tiempo la aprendieron en los pacientes tuberculosos. Hicieron barbaridades como vamos a ver ahora, cosas que yo he dicho deberían estar publicadas en los análisis judiciales y no en la literatura médica, pero finalmente aprendieron a operar, describieron técnicas muy importantes y de ahí probablemente surge como disciplina la cirugía de tórax. El otro avance fundamental en el desarrollo de la neumología fue el descubrimiento de los rayos X por parte de Röntgen. Ustedes bien lo saben, eso cambió completamente el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes y apareció una cosa que es que a todos los veo muy jóvenes aquí, pero que a mí sí me tocó, que fueron las haberografías. Las haberografías eran unas pequeñas radiografías que se utilizaron para el diagnóstico temprano de la tuberculosis. En esa época no era la baciloscopia la regla de oro para el diagnóstico de la tuberculosis, sino la haberografía. Y de hecho la haberografía fue un negocio muy próspero por mucho tiempo. Si ustedes recuerdan, yo creo que el Instituto del Tórax, su gran mina de oro fue las haberografías. Y las haberografías en Colombia eran exigencia para uno acceder a un trabajo. Yo recuerdo que a mí me tocó darme una haberografía para ingresar al año rural cuando terminé medicina. Había unidades móviles para hacer haberografías que había donado la Liga Internacional de Lucha contra la Tuberculosis e iban a los pueblos, que ya tomaban las haberografías y ese se suponía que era un método de screening teóricamente útil para el diagnóstico y control de la tuberculosis. Como habíamos dicho, los sanatorios fueron en su momento pues, la piedra angular del tratamiento y ahí se aplicaban buena parte de los postulados de Galeno para el manejo de la tuberculosis y empezaron a aparecer otras cosas como esta, por ejemplo, de la cura solar. Entonces sacaban a todos los pacientes enfermos a que recibieran el sol y como nunca falta el vivo que cuente el cuento y saque partido de ella, incluso se diseñó una máquina que se llamaba la máquina solar para el tratamiento de la tuberculosis. Y a principios del siglo XX, y hasta muy entrado el siglo XX, digamos que lo que pasó a ser el tratamiento más importante de la tuberculosis fue la colapsoterapia con métodos quirúrgicos, que era lo que habíamos hablado ahora. Entonces, para colapsar las cavidades tuberculosas, lo que se hacía era provocar neumotórax, o se hacía la toracoplastia, que era resecar costillas para quitar el soporte rígido del tórax y que el tórax se colapsara sobre las cavidades, o se provocaba, por ejemplo, se cortaba el frénico para provocar parálisis diafragmática de tal manera que el diafragma se elevara y obliterara las cavidades que había. Y todo esto fue piedra angular del tratamiento por mucho tiempo. Este es Forlanini, que es el que promueve el uso del neumotórax en el tratamiento de la tuberculosis. Igualmente se diseñó un aparato que era con presión controlada para provocar esos neumotórax en el área quirúrgica, y esta es una foto en la cual le están enseñando a los estudiantes de medicina cómo se hacía el neumotórax para el tratamiento de la tuberculosis. Este es el médico que describe la técnica para la toracoplastia. De hecho, nosotros todavía tenemos algunos pacientes que de vez en cuando vemos que se les hizo toracoplastia para el tratamiento de la tuberculosis. Eran cirugías muy deformantes, porque claro, el tórax quedaba completamente deforme, que tenía también consecuencias mecánicas muy importantes y muchos de los pacientes acababan en falla ventilatoria años después. O los plombajes, aquí ven ustedes un ejemplo, donde se llenaban las cavidades con bolas de ping-pong o de parafina para obliterar esas cavidades. Y a finales del siglo XIX también aparecen los primeros dispositivos para medir la función pulmonar, y tal vez el primero es el espirómetro. El espirómetro surge de una investigación de Hutchinson, que entre otras cosas hace un estudio con pacientes tuberculosos, ve que muchos de los pacientes tuberculosos
tiene una capacidad vital disminuida y sugiere que la espirometría es un buen método para hacer diagnóstico de tuberculosis porque tenía aparentemente una muy buena sensibilidad. Y para el año 1964 aparece los broncoscopios de fibra óptica que también cambian completamente el panorama de la neumología y proporciona una herramienta que sin duda ha sido fundamental en el avance de la neumología. ¿Qué pasó en Colombia mientras todo esto pasaba, digamos, a finales del siglo XIX, siglo XVIII, siglo XIX, principios del siglo XX? ¿Qué estaba pasando en Colombia y qué pasó en Colombia con relación al desarrollo de la neumología? Igual, en Colombia el desarrollo de la neumología estuvo íntimamente ligado a la tuberculosis. El primer acontecimiento aparentemente relacionado con todo esto es cuando Koch presenta ante la Sociedad Científica de Berlín la del descubrimiento del bacilo e inmediatamente el ministro de Relaciones Exteriores de la época le da la orden al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de que haga una reunión científica para divulgar este gran acontecimiento mundial. En 1896 aparece la Ley 66 que obliga a aislar a los pacientes con tuberculosis porque ya se presume que esta es una enfermedad infectocontagiosa. Y aparecen en los años 30-40 los sanatorios antituberculosos en Colombia. Esta es una foto de la María recién inaugurada, como ustedes verán a los extramuros de Medellín. Eso tenía su explicación porque los tuberculosos tenían que estar lejos de la gente, no solamente porque esa enfermedad se podía pegar, sino porque se asumía que la gente que sufría tuberculosis pues tenía una vida disoluta y con conductas poco recomendables. Esto es la María ahora. Este es el Hospital Santa Clara, que también fue sanatorio antituberculoso, y este es el Hospital San Carlos, que fue sanatorio antituberculoso en Bogotá. Este era el sanatorio antituberculoso de los estratos 4, 5 y 6, y Santa Clara era el sanatorio antituberculoso de los estratos 1, 2 y 3. Este es otro sanatorio antituberculoso en Colombia, bien conocido y famoso, que es el Hospital Santa Sofía en Manizales. Y estos sanatorios antituberculosos entran en crisis cuando aparece el tratamiento o la quimioterapia antituberculosa. Este es el primer medicamento que tenemos disponible para el tratamiento de la tuberculosis, que es la streptomicina. Aquí está el doctor Waxman, que es quien descubre la streptomicina y gana el premio Nobel por ello. Y a raíz de un estudio que hace la Organización Mundial de la Salud a principios de los años 70, en el cual evalúa los resultados del tratamiento antituberculoso en pacientes tratados en casa o tratados en el hospital, y encuentra que a los que son tratados en casa les va mejor. A partir de esos resultados del estudio hecho en Madrás, en la India, se decide en la mayor parte del mundo acabar con los sanatorios antituberculosos, y en Colombia se acaban por ley en el año 76 y genera una crisis muy importante. Si ustedes leen el texto, esta es una protesta que se hace por el cierre de los sanatorios antituberculosos, porque entonces ¿en qué iba a quedar las políticas de control de la tuberculosis? Ahí se convierten los hospitales, los sanatorios antituberculosos en hospitales generales. Eso le pasó a la María, le pasó a Santa Clara, le pasó al San Carlos, al Santa Sofía y a todos los sanatorios que había en Colombia. Los primeros, digamos, neumólogos, todos crecieron y se formaron a la sombra de la tisiología, y así se conocían los tisiólogos. Esta es una caricatura que me encontré en internet de los fundadores del Instituto del Tórax, que muchos de ustedes conocen la institución. Ahí están el doctor Alfonso Mejía Calat, Edmundo Medina, Luis Carlos Montoya, Eduardo Abad Mesa y Elkin Rodríguez, muy reconocidos, pues quienes son de la Antioquia y conocen el Hospital San Vicente, pues ustedes saben que hay un pabellón que es el pabellón Elkin Rodríguez, y como le digo, estos que eran tisiólogos fueron los fundadores del Instituto del Tórax y el embrión para que apareciera finalmente la neumología moderna.
Estos tisiólogos en 1945 se reúnen para hacer una sociedad científica que denominaron para ese momento la Sociedad Antioqueña de Tisiología y Patología Torácica, que es el origen de la Sociedad Colombiana de Neumología más tarde. O sea que nace realmente en Medellín. Este es prácticamente el acta de fundación de esa Sociedad Antioqueña de Tisiología y Patología Torácica. Ustedes ven el acta hecha a mano, quienes habían asistido, y de ahí sale el primer presidente, que ya se los voy a mostrar, teniendo como secretario al doctor Eduardo Abad. Este es el logo de una de las comunicaciones ya para 1946 de la Sociedad Antioqueña de Tisiología y Patología Torácica, y este es el primer presidente, el doctor Rafael J. Mejía, que ese es el origen, digamos, de la agremiación, que después hasta 1970 mantiene el término de tisiología, y solamente en 1970 se cambian los estatutos de la asociación y queda como Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía del Tórax. Ahí se saca la tisiología. En 1947 la Universidad de Antioquia empieza con la cátedra de tisiología, y en 1962, hecho que para mí probablemente es como el origen ya, el inicio de la neumología moderna, aparece la cátedra de neumología en el Hospital San Juan de Dios. Y a partir de ahí ya sí empezamos, digamos, la medicina moderna, la neumología moderna. Llega entrenado de Estados Unidos el doctor Darío Maldonado, llega al Hospital San Ignacio vinculado a la Universidad Javeriana, ahí forma la unidad de neumología, empieza con las pruebas de fisiología respiratoria y empieza realmente la neumología en términos modernos. Y por otro lado estaba el doctor Jorge Restrepo Molina, que trabajó inicialmente en el Hospital San Vicente de Paúl, llegó a ser decano de la facultad y organizó la unidad de neumología del Hospital San Vicente, que pronto recibió personas que habían tenido algún entrenamiento en Estados Unidos, como el doctor Fernando Londoño, como el doctor Darío Isace, como el doctor Ulpiano Echeverry, y montaron realmente para ese momento una unidad de neumología que fue muy importante. Hacían en fisiología buena parte de lo que hoy en día hacemos, hacían difusión de monóxido de carbono, hacían espirometrías y hacían esta cosa que pues los que nos entrenamos en Santa Clara lo conocemos, que eran los gases alveolares, con el TISO para medir los volúmenes expirados, la bolsa de Douglas para recolectarlos, la aguja de Kurnar para cateterizar las arterias y tomar las muestras, y empezaron también a aparecer estudios de investigación ya hechos en nuestro medio a generar conocimiento. Estos son dos muestras de estudios hechos en la unidad de neumología del San Vicente de Paúl, en los cuales participa el doctor Jorge Restrepo Molina, y en ambos también está el doctor Fernando Londoño como autor. Finalmente el doctor Jorge Restrepo Molina se va para Bogotá, llega al Hospital Santa Clara e inicia también, digamos que una escuela adicional. El doctor Maldonado inicia el programa de posgrado en 1977 y el doctor Restrepo Molina inicia el programa de posgrado auspiciado por la Universidad del Bosque en 1983-84. Los textos por ustedes bien conocidos, los fundamentos de medicina, que inicialmente fue una obra que hicieron 4 médicos en Medellín que se juntaban cuando terminaban la consulta en el edificio donde tenían los consultorios, el doctor Jaime Borrero, el doctor Jorge Restrepo Molina, el doctor Hernán Vélez Ateortúa, que inicialmente fueron 4 tomos y después la CIP empieza a sacarlos en forma, digamos, por especialidades. Ahí encuentran ustedes en verde la segunda edición, y ya para la tercera edición el doctor Jorge Restrepo Molina invita al doctor Darío Maldonado a que lo acompañe como editor del libro de neumología. Finalmente, después de todo eso que ha pasado, pues llegamos a la historia de la clínica cardioide y de la neumología. Una historia que empieza probablemente en principios de los 70,
pero que realmente, digamos, se empieza a destacar a partir de los años 90, particularmente cuando se hace el primer trasplante y se inicia el laboratorio pulmonar con las pruebas que, entre otras cosas, para ese momento no ofrecía ningún otro hospital. Ahí está el doctor Alberto Villegas, que es el pionero de los trasplantes de corazón y fue efectivamente el pionero también e impulsador del trasplante de pulmón. Recuerden que el primer trasplante de pulmón en la cardio se hace en el año 97 y ahí empieza pues toda la historia que ahorita el doctor Londoño les va a contar. El doctor Álvaro Porras, que fue por mucho tiempo el único neumólogo que había en la clínica cardiovascular, y finalmente ingresa a la clínica el doctor Jorge Ortega, y ahí empiezan a implementar algunos servicios que no se tenían previamente, y particularmente la oferta en función pulmonar, para luego pues estar los que estamos ahora, el doctor Londoño, que llega primero, después llego yo, el doctor Felipe, y por último la doctora Manuela, y ahí estamos los 4 neumólogos de la clínica. En la clínica, como les digo, a finales de los 90 aparece pues lo que es un hito histórico, que es el primer trasplante pulmonar en Colombia. En 95 se empieza a implementar y desarrollar el laboratorio pulmonar. En 1999 se hace el primer trasplante bilateral. En el 2001 la primera tromboendarterectomía, que se abandonó por mucho tiempo y se reinició el programa más o menos hace 2 años, 3 años, en el cual se ha incrementado dramáticamente. Se tiene en proyecto, porque es una enfermedad, es una entidad cardiovascular, pues la idea de montar un centro de excelencia en hipertensión pulmonar, fortalecer el servicio de broncoscopia, que es, digamos, una tarea en la cual estamos empeñados actualmente, para incrementar la posibilidad de hacer más intervencionismo endoscópico, y finalmente pues llegar a cosas como reducción de volumen, tanto por válvulas como el uso de coils, y termoplastia bronquial, que ahorita les van a hablar un poco de eso. Muchas gracias.